Yo de niña era muy tímida. Mis papás tengo muy grabada esa anécdota que fuimos a un restaurante y le dije si me falta catsup y me dijo pues ve tú por ella. No, le dije que me da pena. Ve y pídelo. Ve y pregunta. No pasa nada. Y a los 15, tanto mi abuela como mi tía Ana, ellas me regalaron un curso de modelaje y me quitó la pena. Ya no me daba pena aparecer en frente de personas. Pues yo me sentía como con más herramientas para hacerlo. Mi hermano tiene 28 años. Pues creo que un tema que marcó mi infancia, él es una persona con discapacidad intelectual. Y eso creo que ha sido que se vuelva distinta también nuestra dinámica quizá al promedio, ¿no? Por ejemplo, yo sí veo el tono y yo me suelto llorando. O sea, yo todavía ver las historias de otra persona con discapacidad sí me impacta mucho todavía. Nunca pasa siempre, o sea, la sigues viviendo todo el tiempo, pues. Claro. Y los retos son nuevos. Ahora, el nuevo reto desbloqueado es la inclusión laboral. Sentimos que ganamos una, pero nos salen tres más retos. Sí, una cosa es saber o leer, o sea, la reacción de un reporte al 911 es muy diferente saberlo de alguien externo que no conoces, a vivirlo, a escucharlo de alguien que quieres tanto. Nadie trae un letrero que dice yo soy víctima de violencia. Entonces tenemos que ejercer empatía con todas las personas porque no sabemos quién lo está viviendo. Claro. O sea, mi vida la empecé a ver con otros ojos. O sea, ya veía yo actitudes entre parejas y yo, eso es violencia. Yo le digo a alguien, ya que aprendes del tema, ya no hay cómo regresarte. ¿Cómo te encanta trabajar ahí? Si son temas bien difíciles y... ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que normalmente les dices? Le digo, es que amo mi trabajo. O sea, te pagan por ayudar a las personas. Muy bienvenidos y bienvenidas a esta serie Más allá del micrófono, donde, bueno, seguimos adentrándonos y conociendo más a las chicas y conductoras de Amiga Date Cuenta. Y en este caso, tengo el gustazo de tener enfrente de mí a Cassandra López. Muy bienvenida, Cassandra, ¿cómo estás? Gracias, Emma, feliz de estar aquí y poder compartir como más a detalle de nuestras vidas aquí también pues con las compañeras de Amiga Date Cuenta. Ay, pues qué gusto, la verdad, porque sí es muy interesante conocer más de ustedes, adentrarnos un poco más a otras facetas de su vida, pues que tal vez no son tan conocidas para las personas, ¿no?, que ya nos escuchan y que nos ven en Amiga Date Cuenta. Entonces, sí es muy interesante y yo quisiera, así como que para lanzarte la primera pregunta, Cassandra, que nos platicaras un poco cómo fue tu infancia, cómo fue tu entorno familiar, tu casa, esos primeros años de vida, ¿cómo los viviste, Cassandra? Bueno, a ver, primero, yo tengo 32 años, esa es mi edad, y yo pertenezco a una familia conformada por mi papá, mi mamá y mi hermano David. Mi hermano tiene 28 años y también, pues creo que un tema que marcó mi infancia, él es una persona con discapacidad intelectual. Y eso creo que ha sido que se vuelva distinta también nuestra dinámica quizá al promedio, ¿no? Ajá. Y pues yo siempre fui fui una niña muy, ¿cómo se dice?, muy motivada por mis papás. O sea, yo siempre me acuerdo, yo de niña era muy tímida. O sea, mis papás, tengo muy grabada esa anécdota que fuimos a un restaurante infantil y le dije si me falta catsup y me dijo, pues ve tú por ella. No, le dije que me da pena. Y lo tengo tan presente y me dice, no, es que ve tú. No, le dije es que no voy a ir. Y pues es que si la quieres, solo ve y pídela. O sea, no pasa nada, pues. Yo, no, le dije es que no voy a ir. Y no fui. Entonces siempre estuvieron y me dijo, pues, o sea, que no te pasaba nada, tenías que ir nomás. Y siempre me han estado incentivando y empujando. Y creo que eso es mucho de lo que yo soy ahora y que ya hay cosas que ya no me da pena hacer. Tiene mucho que ver con ve y pídelo, ve y pregunta, no pasa nada. Entonces, creo que si no hubieran sido así conmigo de exigentes o que me estuvieron empujando por mucho tiempo, quizá yo sería una persona muy distinta ahora en mi vida adulta, también en lo personal y lo profesional. Entonces, pues, a pesar de que era tímida, siempre me estuvieron empujando y también siempre me hicieron saber muy capaz de mis habilidades. O sea, y creo que también sí soy un poco competitiva también por eso, porque desde la primaria, secundaria hasta la universidad todavía, siempre fui de los primeros lugares en la escuela y niña de 10 y en la escolta, bueno, todo lo que había, participaba mal en los deportes, eso sí, era muy mala. Los pelotazos me daban pánico, eso sí también. Digo, también hay que decirlo, lo que no era buena, pero en la parte académica era lo mío, ¿no? Entonces, y mi mamá siempre me decía, es que tú puedes, si quieres, puedes ser astronauta. Entonces yo creo que me la creí y por eso quizá me siento capaz de hacer todo lo que puedo hacer ahora y no veo limitantes en ello. Entonces viví una infancia muy feliz, me encantaba jugar con las Barbies.
yo bailaba ballet, me metieron a ballet por un tema de la pisada, o sea, por el tema de los pies. Ajá. Pero creo que fue lo correcto y es algo que disfruté hasta mis 24 años, bailar ballet. Me dio mucha disciplina. Fíjate, mucho tiempo, Cassandra. Gran parte de mi vida, las tardes, mi mamá me quería mantener ocupada. Yo creo que por eso ahora no hago descansos, porque siempre busco mantenerme ocupada, pero finalmente fue algo muy bueno. Y fue una actividad que complementaba muy bien con el tema de la escuela. Me dio mucha disciplina, además de que finalmente pues ese ejercicio y hice amigas que hasta la fecha todavía me he encontrado y las quiero mucho. Entonces, pues fue más o menos conformada así mi infancia. El tema de mi hermano, pues yo no lo veía raro porque era lo que yo conocía, o sea, pero sí, pues el mundo afuera no piensa igual que tú o no está preparado. Entonces eso como que fue muy retador. Él tuvo muchas cirugías cuando recién nace. Un tema, tiene craniosynostosis, fue un tema físico en su infancia, cuando recién nació, pero además cruzaba con el tema de la discapacidad intelectual, pero yo tengo muy presente, y eso me enteré yo creo que ya de adulta, que mis abuelos viven en Cumpas, es un municipio de aquí de Sonora, y la hermana de mi papá también. Entonces me tuvieron que mandar un mes allá. Yo pensé que habían sido vacaciones, hasta que ya de adulta me platicaron, no, es que tuvimos que mandar allá porque por el tema de las cirugías, pues no me podían atender a mí también, o sea, estaba toda, no porque no quisieran, sino porque estaba toda la energía y la atención en ese momento. En ese momento se requería la atención completamente con mi hermano, entonces, pero a mí me pareció muy divertido porque yo pensé que eran vacaciones, pues, y mi tía obviamente me consentía mucho y me hacía parte, mis primas estaban allá, entonces fue muy divertido en su momento, pero sí, pues sí, eso obviamente durante muchas terapias de lenguaje llevó, me acuerdo en las tardes ir a ballet, pero también acompañarlas a sus terapias de lenguaje. Entonces sí fue algo que marcó, pero creo que me hizo una persona con mayor gratitud a la vida, porque ya pues dejas de dar muchas cosas por hecho, porque pues empieza como diferente tú, y entonces pues claro que dices, no, pues es que la salud le agradeces el triple, porque a pesar de lo de las cirugías y todo eso, él es una persona sumamente sana, David, pero... Y con mucha más empatía. También eso creo que marca un poco mi vida. Fue parte de tu formación. Fíjate qué interesante todo lo que comentas, de que a pesar de que te sentías como introvertida o una niña penosa, o sea, esa actitud que tuvieron tus padres para contigo, de que no te resolvían, de que te decían, ve, órale, enfréntalo, te ayudó en cierta forma a tener esa formación, pues que hoy la vemos, ¿no? En cómo te desenvuelves, en cómo te has desenvuelto en el mundo, tanto personal como profesional. ¿Y cómo fue, Cassandra, esta situación de la discapacidad de tu hermano, de esta discapacidad intelectual? O sea, ¿cómo lo vivió una niña que a lo mejor creo que tú al crecer con esa discapacidad que tiene tu hermano, pues lo vas normalizando de cierta forma? Pero ¿cómo fue tu vida o cómo marcó tu infancia en el sentido de que tal vez en ciertas partes era diferente tu vida a la de tus amigas, por ejemplo, ¿no? Por tener esa situación especial en la familia? Quizá no te das cuenta, yo creo que es tan complicado, porque como te digo, como yo no tenía otra realidad más que esa, pues para mí no era... raro, porque esa era mi normalidad, o sea, un hermano con discapacidad. Pero sí, por ejemplo, los niños, yo digo, son muy rudos, o sea, creo, y ahora de adulta creo que ya entendí que mucho viene de la educación de papá y mamá, o sea, de quienes los educan, de las personas que los educan, ¿no? Entonces, si no transmiten la empatía y la inclusión, pues difícilmente la van a tener los niños y las niñas. Y creo que en ese entonces había mucho menos que ahora. Ahora veo una situación, un contexto diferente en las escuelas, por ejemplo. Pero en ese entonces sí, por ejemplo, al momento de jugar fútbol, pues obviamente que mi hermano no sabía trabajar en equipo, pues su motricidad es buena, pero quizá no tan hábil como para correr por la pelota y luego pasarla. O en el parque pues requería de muchos más cuidados, o sea, porque él le decimos, es propenso al peligro. Propenso al peligro. Propenso al peligro, sí. O sea, él por sí mismo es propenso al peligro. Me acuerdo que fuimos una vez a San Carlos. A mí eso es algo que disfruto muchísimo, la playa. Fuimos a San Carlos y sacaron el jet ski o sí, el jet ski, pero estaba creo que amarrado, o la lancha, no sé qué estaba, pero el caso es que había una cuerda. Y mi hermano va y se para donde estaba donde estaba la cuerda, entonces empieza a estirar y mi hermano con el pie en medio de la cosa de la cuerda y todos, cuidado, David. Y luego se tragó una vez y mis papás salieron y nos dejaron con un primo de ellos. Sí. Y a cuidado, pero era un día, o sea, no creo que, o sea, se fueron a pasar el día, tenían un pendiente y nos dejaron a cargo. Se quebró el paladar y se lo tragó, o sea, es como que siempre en peligro, o sea, un peligro constante, no porque lo busque, pero así nos pasaban cosas así como
Digo, yo me traigo una moneda, también yo soy medio propensa al peligro, eso fue cuando estaba chica, y estoy viva, todo salió bien, pero como que en él era más constante ese peligro. Es que tu hermano, cuidado con los oídos, porque si se baña y le cae agua en los oídos, se puede enfermar. O sea, siempre como que con muchos más cuidados. Y el tema de la demás gente, pues quizás no todos entendían, o él lloraba mucho, o sea, era un niño que lloraba, pero así, o sea, que íbamos al súper, digo, yo también lo fui, pero él ya es más grande después, o sea, como más extremo. Y así casi que te va a llevar la policía y te va a llevar el guardia, pero nada funcionaba. Y lo que ha sucedido ahora, o sea, lo que resulta complicado en el tema de la discapacidad es que siempre hay un nuevo reto. O sea, como que resolvemos, hacía muchos berrinches, se resolvió eso. Y luego hay otra cosa nueva, ¿no? Pues ahora el tema del aprendizaje. Y con ese tema, conforme más pasa el tiempo, más se notan las diferencias. Y hay muchos tipos de discapacidad, pero en el caso particular de él, que es intelectual, él sí alcanza a notar que la gente de su edad está haciendo otras actividades que él no está haciendo. Okay. O sea, que sí llega a ser consciente. Sí, y eso es muy doloroso porque yo veo amigos de él, pues ya somos parte de toda esa comunidad, que no se dan cuenta y son sumamente felices. David también es muy feliz, pero sí, cuando crece, por ejemplo, cuando tenían 12 años, pues todos igual, porque él iba a la escuela también. Pero ya cumplen 18 y luego 25 y se da cuenta que sus amigos trabajan o se fueron a vivir fuera porque estaban trabajando en otros lugares, se casan, otros ya tienen familia, entonces, y él se da cuenta que sigue, pues adquiere un trabajo, pero regresa a la escuela y no logra como que, o quiere salir, él le encanta, a mí me toca llevarlo también, involucrarlo en actividades de jóvenes. Bueno, me gusta ir a la ruina. Bueno, entonces vamos con su amigo Isaac y él y nos vamos a la ruina para que vivan como toda la experiencia más parecida a nosotros. Me lo llevé a bares también, que creo que no fue tan buena idea porque la mente es más pesada, pero bueno, vivió la experiencia también. Entonces siempre buscando y también en Zapaz lo buscan, pero eso yo creo que tomar conciencia que él no está viviendo la sintonía que sus demás, que las demás personas de la misma edad, ¿no? Las redes sociales le gustan mucho, el manejo del celular. Pero pues también es una manera de darte cuenta que la otra gente está haciendo otras cosas diferentes a las que él hace ahorita. Y es como que él ya empieza a abrir más conciencia de por qué yo no, o porque soy diferente en este caso, ¿no? Sí, quizá no es darse cuenta o sea, no lo expresa tal cual de que, oye, yo soy diferente, pero sí, y me dice, ¿qué plan? O sea, el qué plan, yo sé que es como muy de los jóvenes de, oye, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. Y yo, pues, voy a hacer tal cosa, pero pues siempre mis papás también han buscado respetar la individualidad de cada uno, o sea, no hacerme responsable de él, obviamente que no, pero pues a mí sí me gusta tratar de involucrarlo lo más posible y que él se sienta como uno más de todos nosotros. Y mis amigas también han sido bien lindas y cuando hemos salido, es su cumpleaños también, oye, me lo quiero llevar a un bar. Entonces pero para mí salir con él implica estarlo cuidando todo el tiempo. Claro. O sea, yo no disfruto como cuando ando sola porque que no le vaya a pasar algo, que no esté aburrido, que no se vaya a caer. O sea, parece muy simple, pero sí requiere como de más logística. Entonces, eso es lo que ha sido un poquito diferente, creo yo, quizá a otras personas que no tienen esa situación. ¿Y sientes, Cassandra, o has considerado que esta vivencia, esto que te tocó, ¿no? Vivir desde tus primeros años de vida, ¿te hizo más sensible a las diferencias? ¿Te hizo más sensible a ser más empática o también a adoptar esta postura de más responsabilidad, de mujer más responsable? Porque creo yo que también, pues, empezaste a tener que ser más responsable desde chiquititita, ¿no? O sea, creo que por ahí pudo haber marcado una gran diferencia. Sí, yo creo que el tema de la responsabilidad, porque como siempre, inevitablemente la atención está sobre él, porque por lo mismo de que su situación requiere más atención y está bien eso, ¿no? Como te digo, siempre mis papás han hecho un esfuerzo enorme por darme también mi espacio y reconocer mis logros, pero con él aprender a leer y escribir fue un acto extraordinario. Oye, le fue bien en la escuela. Oye, logramos, porque él cargaba con las cartitas, existían las cartitas de Yu-Gi-Oh! Tenía un bonche así, entonces traía las manos así todo el tiempo. Y que dejara de hacer eso. Oye, a la escuela se lleva todos los juguetes. Pues no debes de hacer eso. Entonces, como que me ha hecho apreciar más quizás los pequeños logros. O sea, estar en la gratitud siempre. Oye, pues ahora dejó de llorar. Ya está dejando de llorar. Oye, ahora está más tranquilo. Ahora hizo tal actividad. Aprendió a nadar, aprendió a leer y escribir y a decir, bueno, quizá pues no habla súper bien, pero habla. Claro. Entonces, como en ese sentido. Y ser más sensible y empática, bueno, yo sí veo el tono y yo me suelto llorando. O sea, yo creo que no supero todavía al 100% esa parte porque
ver las historias de otra persona con discapacidad sí me impacta mucho todavía. Sí, porque reflejas y lo traspasas a lo que tú viviste, lo que vives aún, ¿no? Sí, yo creo que eso es nunca pasa siempre, o sea, la sigues viviendo todo el tiempo, pues. Claro. Y los retos son nuevos. Ahora, él, por ejemplo, tiene depresión y ansiedad, entonces ahora es luchar con eso, o sea, encontrar actividades que lo hagan sentir contento. Ahora el nuevo reto desbloqueado es la inclusión laboral. Antes era encontrar una escuela que pues no había tanta oferta educativa, pero bueno, hay. Pero ahora cómo lo integras al sector laboral y que él se sienta cómodo, o sea, como que sentimos que ganamos una, pero nos salen 3 más retos. Sí, así es nuestra situación familiar. Oye, Cassandra, y nos platicas, fíjate, en esta contraparte de que fuiste una alumna de excelencia, de 10 constantes, ¿cómo lo viviste? ¿Crees que fue por una situación de exigencia o tal? No sé si porque tú te autoexigías o sentías esa exigencia por parte de tus papás o creías que era lo que te tocaba por tú no padecer tal vez esa condición de tu hermano. O sea, ¿cómo lo puedes expresar? No sé de dónde viene esa exigencia, pero o sea, desde que tengo esa razón, desde la primaria, o sea, siempre. Pero yo creo que eso es muy, muy de mí y también creo que el privilegio, porque yo me siento muy privilegiada de tener inteligencia, al menos en lo académico. Quizás soy muy distraída o no tengo quizá tanta lógica como gente que es muy viva o así como muy abusada. Yo soy como más de inteligencia académica. Entonces se me facilitaba y yo con mis mapas conceptuales, todavía hasta la fecha creo que para mi vida funciona por mapas conceptuales, o sea, mi cerebro funciona de esa manera. Entonces, como era una persona que se me facilitaba, pues no, o sea, sí, aparte era muy disciplinada de hay que estudiar. Y mis papás siempre creo que como todos los papás, es tu única actividad, enfócate y hazlo bien. Entonces, no me costaba mucho trabajo, me gustaba la escuela. Y yo creo que lo competitiva como que siempre lo he traído ahí, o sea, como en el tema, sobre todo en la parte escolar al menos, sí, siempre fue así. Pero sí tengo una anécdota de eso de la escuela, porque me decían mis papás, por ejemplo, y no te exigíamos, solo pues queríamos que salieras bien y sobre todo que aprendieras. Pero con las tablas de multiplicar, que creo que es como uno de los retos más grandes para todas las personas, las tablas de multiplicar en su momento, ¿no? Y mi mamá me las ponía en el techo, entonces yo creo que por eso tengo tantas pesadillas hasta la fecha. Me acostaba y me las pegó en el techo para que me las pudiera memorizar. Entonces una vez una tía le tocó dormir en la casa, dormí en mi cama y me dijo, tuve pesadillas, me dijo, ¿por qué tienes? Pero yo estaba niña, ¿no? Pues estaba en la primaria. ¿Por qué tu mamá te puso unas tablas de multiplicar en el techo, ¿no? Entonces me acostaba y las veía y ya me dormía. Y funcionó, me las aprendí. Pero yo creo que no hay necesidad de hacer eso tampoco, pero pues son anécdotas, ¿no? Pero sí, la escuela siempre me gustó y también disfrutaba, o sea, decir como, ay, lo logré. ¿Cómo era? Pues claro. Como yo creo para un niño o una niña son de los como logros tangibles que tienen, pues para mí obviamente sí era muy padre decir, oye, pues quedé en el primer lugar, todavía está en la universidad, salí como la mejor alumna de mi carrera, entonces Cassandra. Sí, o sea, sí, como muy intensa, o sea, como que me enfoco en algo y soy intensa con eso. O sea, lo sacas, llevas contigo esta autoexigencia. Fíjate qué interesante, ¿no? Alumna excelente, una gran hermana también, o sea, eso es lo que yo veo y lo que percibo. ¿Cómo viviste o hubo alguna situación en esta posición en la que tú te pusiste, por lo que nos platicas como protectora también de tu hermano, ¿no? Te asumías esa responsabilidad, pero también esa protección que tú le dabas a él porque sentías que lo necesitaba o veías desde chiquita esas diferencias. ¿Te costó o tuviste malas experiencias, ahorita que nos decías de las otras personas, por ejemplo, de perder amistades o que ciertas personas no te entendieran o tener conflictos con otras personas? ¿Cómo viviste esa situación? Sí, con nuestros círculos cercanos, a familiares, por ejemplo, y amistades, excelente. O sea, ellos siempre han incluido a mi hermano en todo, en fiestas familiares. Yo cuando era esos berrinches espantosos y era bien difícil porque nos daba pena, o sea, a veces nos teníamos que ir porque lloraba y pues no podíamos estar ahí, la verdad. Pero las demás personas nunca fueron groseras con nosotros, realmente nosotros por no incomodar. Claro. Eso era como, bueno, pues quizá no se siente bien, mejor pues volvemos en otro momento. Pero no con familiares y amigos muy bien. Quizá era con gente que no conocía, por ejemplo, en un parque. O sea, con niños y niños que quizá no, niñas y niños que quizá no conoces y están jugando y quizá no lo involucran. O pues porque ven que quizá no puede llevar el ritmo que ellos y no lo incluían en las actividades. Ahí te puedo decir que sí era como que dije, ay, qué raro. O sea, ahí empiezas tú a notar, quizá como te digo, tú no notas la diferencia hasta que los demás hacen notar esa diferencia. Claro. Y yo me acuerdo mucho eso en los episodios en los parques, porque me acuerdo que mi mamá, con tal de mantenernos activos y salir y tomar aire fresco, pues nos llevaban a diferentes parques. O sea, me acuerdo haber dado el rondín por parques de aquí de la ciudad.
Y los niños pues no siempre, o sea, por eso decía, ahora que soy adulta me doy cuenta que quizá los niños y las niñas no saben de empatía e inclusión porque no se los han enseñado, realmente pues ellos no tienen la culpa de comportarse así, pero sí creo que desde ahí se empiezan a marcar esas diferencias. Entonces, como experiencias complicadas o negativas, sería más bien esa, que los demás niños no lo involucraran en los juegos que estaban haciendo, pero ahora me doy cuenta que ya que soy adulta veo que igual lo hacen con personas que tengan o no tengan discapacidad. Entonces, creo que el fomentar la empatía con otras personas que quizás les cuesta trabajo incluirse es bien importante. Claro. ¿Te permitiste fallar, Cassandra, en algún momento de tu infancia, en esta historia, ¿no? De esa autoexigencia que dices que has tenido, ¿no? En tu disciplina con el ballet, en lo que eras tan excelente académicamente. ¿En algún momento te dabas permiso de fallar o no te dabas permiso de fallar? Pues no tanto, pero en lo que sí fallaba, porque sí era muy re mala, pero pues por eso me costaba mucho trabajo. En las cosas deportivas, lo de los balonazos, no, una vez me dieron un balonazo que casi me descuentan, pero no era buena. Entonces, por eso yo decía, es que yo por eso bailo ballet, porque no me gustan los deportes. Eso sí era muy, muy mala. Y todo el tema de actividad física, porque como que yo creo que manejo todavía hasta la fecha, como baja presión. Ese sí se acuerdan las personas cercanas a mí. Se me baja la presión como que muy fácil. Siempre he sido de bajo peso. Ahorita ya no, pero de niña sí tenía muy bajo peso. Y en los lunes cívicos yo era la persona que se desmayaba en los lunes cívicos porque como que hacía mucho calor el lunes en la mañana, un solazo en la fila parada, yo de que ya sentía las orejas heladas y me voy a desmayar y luego vomitaba, ay no, bien desastroso. Esas eran mis fallas y me sentía muy mal porque pues me daba mucha pena, pues si mi mamá ya le marcaba, no sé, en la mañana de la escuela y mi mamá de que ya se desmayó. Sí, entonces ya iba por mí, íbamos a desayunar algo. Yo iba a desayunar, por eso siempre desayuno porque me da mucho miedo sentirme mal, pero sí en la primaria sí era horroroso, o sea, o el deporte si me fatigaba además, yo de que me voy a desmayar. Entonces, pues ese tipo de cosas yo creo eran las que me causaban un poco de conflicto por eso. Oye, y es muy común eso, ¿no, Cassandra? El típico que siempre se desmaya en la formación, en los honores a la bandera. Sí, veo muchos memes de eso. Ahora yo de que yo soy esa persona. Sí, y pues sí, pero quedó de anecdotazos así. Claro. Hay un personaje de Arnold que es el Eugene, entonces todavía creo que me pasan cosas chistosas, bueno, muchas cosas chistosas, pero quizás porque soy medio distraída para el día a día, o sea, mi vida diaria como que estoy tan enfocada en lo que tengo en la cabeza que a veces se me van cosas como de muy, muy lógicas. No tengo tanta quizá lógica para el día a día, pero y ahí es donde me suceden esas cosas medio botanas. Oye, Cassandra, ¿cómo te forjó la disciplina del ballet? O sea, ¿cómo lo viviste y cómo sientes que te ha ayudado ahorita en tu etapa adulta el haber estudiado, practicado y el haber tenido esa disciplina en tu vida? Y la danza para mí yo siempre lo recomiendo a quienes tengan hijas o hijos también, porque hay muchos niños que también la practican. Y la danza es maravillosa. O sea, para mí era una hora, porque era diario, una hora de estar envuelta en la música me encantaba. No era la mejor, ahí sí tampoco era la mejor, pero lo disfrutaba mucho. Y me sentía en un espacio como muy seguro con mis compañeras, eran bien lindas, un ambiente bien como de mucha calma. Digo, sí exigencia por la clase, porque la clase era pesada, pero el ambiente era muy bonito. Y en el tema de la disciplina, pues la constancia, o sea, no faltaba. Oye, porque vine el festival, aprenderte las coreografías, practicar si te dejaban como practicarse algunas cosas. Entonces, yo creo que el tema de la disciplina ahora también para el trabajo y también para la misma escuela, como llevar las dos cosas, me mantenía ocupada también. Entonces, oye, ¿tienes tiempo libre? Pues puedes. Y el amor al ejercicio. A mí, pues, me gusta mucho hacer ejercicio y he probado un montón de clases porque lo veo como algo muy bueno. O sea, que te saca una hora o el tiempo que estés ahí quizá de tu estrés que traes en la cabeza o de tus pensamientos del trabajo, de la escuela en su momento. Y realmente lo disfrutaba mucho. O sea, si hubiera podido todavía quitando los horarios del trabajo, por eso lo dejé por mi trabajo, porque los horarios ya no empataban, yo hubiera seguido, yo creo. Es algo que disfruto muchísimo. Oye, pero a los 17 años luego empezaste a modelar. También, sí. O sea, ¿y cómo fue esa transición de esa niña tímida, introvertida, que a los 17 años dijo, quítense que ahí voy, y te pusiste a modelar? Ahorita que me preguntas, no sé cuándo fue, porque si yo me acuerdo hoy no era súper así. No quería ir preguntar por la catsup en el restaurante y luego modelar. Pero la danza, por ejemplo, ahorita que ya eso me hace sentido, la danza haces presentaciones en el público, o sea, al final del fin de cursos o en diciembre o en verano haces presentaciones, entonces eso me obligaba a presentarme al menos 2 veces al año en frente de un grupo enorme de personas. Y siempre te dan tips también de no voltees a ver a las personas, no vayas a la cara de las personas, voltea al frente, concéntrate. Entonces, como que dije, o sea, me gusta. Y mi mamá
tenía 2 hermanas, una de ellas ya falleció, pero Ana y Gaby, ellas también siempre me involucraron mucho el tema como hacíamos pasarelas, o sea, yo me acuerdo que ellas también les encantaba todo eso, hacíamos pasarelas en la casa, pues ellas me vestían y luego, y aquí viene Cassandra, y me hacían mi outfit, digo, con todo lo de la casa y con ropa de ellas y así, pero tengo muy presente también mujeres en mi vida que me impulsaron. Y a los 15, tanto mi abuela como mi tía Ana, que era la hermana de mi mamá, ellas me regalaron un curso de modelaje. Okay. Y era curso de modelaje, de maquillaje, de modales, padrísimo estaba yo. Y creo que ahí fue como el momento, yo creo, porque me gustó. Digo, no me dediqué a eso de manera profesional, pero como hobby, y me quitó la pena, porque ya no me daba pena aparecer en frente de personas. Ahí no hablaba, porque era realmente como nomás sesiones de fotos. Ajá. O pasarela. En la pasarela pues o tampoco caminar. Hablas. Era caminar o era posar. Entonces decía, ay, pues no está tan complicado. Y ya con el curso pues yo me sentía como con más herramientas para hacerlo. Mi primera pasarela fue una pasarela, creo, de novias, con la tienda, fue la tienda bellísima. Me tocó modelar con ellas en la semana de la novia. Y a partir de ahí había también muchos diseñadores locales que iban empezando, como Arturo Valdés, Miguel Ríos, otros compañeros. Y también hice muy buenos amigos y amigas, también modelos que ahora hace poco todavía me tocó ir a una en el 2000, hace como 1 o 2 años. Y verlas a todas ya grandes, algunas ya con niños, y ¿qué pasó? Y ahora ver a modelos ya de 20, o sea, de 20 años, y digo, wow, ya nos vemos diferentes, pero yo lo disfruto y también era algo como un hobby que amo y que pues tenía tiempo para hacerlo también, porque claro, estaba estudiando, se podía, en el trabajo pues también me lograba acomodar para ir. Yo soñaba con entrar a Nuestra Belleza, que era antes Nuestra Belleza Sonora. Yo decía, yo quiero entrar porque me quiero comprar, quiero ganar el carro. Ese era mi sueño. Y pues yo obviamente iba entrando a mi primer trabajo. Y yo decía, qué padre, y además todos te van a conocer. Y pues en ese entonces salían en la televisión, que la televisión era como lo máximo, pues era como lo único, casi. Y me acuerdo que le platiqué a mis papás. Y yo siempre me apoyaba en esto, pero me dijo mi papá, ponte a trabajar y te compras tu carro mejor. O sea, no quieras ganar un concurso para comprarte un carro, mejor chambea un chorro y te lo vas a poder comprar. Y así fue, y la vida me dio de otra manera la oportunidad. O sea, lo que me parecía atractivo de participar en concursos de belleza, ajá, o de modelaje, la vida me lo dio de otra manera, y ahora sí compartiendo contenido importante, claro, o con fondos, más claro, que nomás la con pura propósito. Con propósito. Entonces me lo dio de otra manera y mejorada. Ok. Entonces, pues sí, así es como participo en el modelaje, siempre como hobby, pero también lo disfruté muchísimo. Fíjate, Cassandra, y tus papás siempre ahí detrás de ti, apoyándote, orientándote, ¿no? ¿Cómo fue la relación con ellos? ¿Tuviste mejor relación con uno, con otro? ¿Con quién sientes más compatibilidad? ¿Qué nos puedes platicar de eso? Con los dos, bueno, y con mi papá tengo pues mucha plática en común, también por el tema del trabajo, porque él estudió comunicación y yo estudié mercadotecnia. Entonces, pues, y como que siempre hemos tenido mucha afinidad. Y con mi mamá, ya de adulta, o sea, ya siempre he tenido muy buena relación, pero ya ahora de adulta, como que generamos mucha más empatía y nos volvimos amigas. O sea, igual nos dices, ya tu mamá se convierte en tu amiga, ahora somos eso, uh-huh, y somos muy cómplices y platicamos, fíjate que me pasó esto, nos hacemos bromas, o sea, como que nos llevamos muy bien, pero con los dos yo creo que, o sea, no encuentro como que favoritismo para alguno. Como entonces, que cada uno en lo suyo. En lo suyo. Tenemos quizá temas distintos de plática, pero sí, y también yo tengo un emprendimiento de accesorios, entonces mi mamá ayuda mucho con lo de los accesorios, entonces eso también ha sido un punto de encuentro, como, claro, ahí vamos a trabajar juntas. Digo, además de mi trabajo, pues tengo como que esa otra actividad, y ahora también con los cursos de jabones, que ahorita pues ya me imagino que vamos a platicar de eso, también mi mamá participa mucho, entonces yo no podría hacer todo lo que hago si no tuviera el apoyo de mi papá y de mi mamá. Ese gran apoyo. Uh-huh. Fíjate, sí, ahorita platicaremos y profundizaremos en tu emprendimiento, pero a mí me gustaría mucho saber qué fue lo que te movió o qué despertó en ti, Cassandra, el interés por las causas sociales y la defensa de la mujer. O sea, ¿en qué momento de la vida dijiste o te puso, las circunstancias de la vida te puso en ese lugar? ¿Cómo lo viviste? Yo creo que las circunstancias de la vida me llevaron a eso. Yo te puedo decir, jamás me hubiera imaginado, si alguien a mis, no sé, 15 años me hubiera dicho, ¿te vas a dedicar a eso? Yo hubiera dicho, ¿cómo? ¿Cuándo? O sea, ¿de qué manera voy a llegar ahí? Pero fue lo correcto. O sea, yo creo que yo veo ahora perfiles muy jóvenes, no sé, en la universidad o en las prepas, que veo que lo traen ya desde, o sea, que tú los ves y esa persona quiere hacer algo por su comunidad. Y creo que yo no tenía quizá ese perfil en la universidad o en la prepa, por ejemplo.
Pero yo me gradué a los 21, entro a trabajar con mi papá, él tiene una agencia de publicidad, trabajo un año con él y luego sale la oportunidad de integrarme al gobierno del estado en la Secretaría de Seguridad Pública, en el C4. Sí. Para quienes no saben quién es el C4, ahora es el C5I, pero es el área donde atienden las llamadas de emergencia al 911, el 089 para denuncia anónima y las cámaras de videovigilancia. Eso es, y eso era en su momento también, cuando era el C4. Y ahí, cuando yo entro, se empieza a identificar el tema. O sea, mi jefe ve que el tema de violencia familiar era el reporte más alto en el 911 y se empieza a trabajar un proyecto y a mí me involucran en ese proyecto de atención a la violencia familiar. Y para mí, y creo que desde un espacio de mucho privilegio, yo nunca lo había vivido ni lo he vivido directamente ni cercano. Sí, quizá con amigas que sé que lo han vivido, o sea, gente que me ha pedido ayuda, pero no yo directamente. Entonces yo pensaba, y ahora digo qué equivocada estaba, digo, también uno puede desaprender y aprender. Yo pensaba que era algo de antes, la violencia familiar. O sea, yo decía, eso pasaba cuando las mujeres quizás no tenían un empleo, no podían tener ingresos, o con las abuelas que vivían en un contexto distinto al nuestro. Y empiezo a trabajar ahí y veo que hay una realidad completamente diferente a lo que yo veo en mi entorno directo, que es un entorno lleno de amor y de calidez y de apoyo. Y digo, ¿qué pasó aquí? Claro. O sea, ¿qué pasa en nuestra ciudad? Y hay un montón de gente que lo vive y que la pasa muy mal. Entonces, ahí empiezo a aprender del tema. Y ahora salen proyectos como Albi, que ahora es Salva. Creamos una aplicación que se llama Mujeres Seguras, pero eso tomó años. Yo ya tengo, entre los 22 ese trabajo, tengo ya 10 años trabajando en estos temas. Y yo creo que la empatía que yo ya tenía me hizo clic no solamente con el tema de la discapacidad, sino ahora entender que la realidad que vivo yo no es la realidad de todas las mujeres, claro, ni de mi ciudad, ni del país, ni del mundo. O sea, hay mujeres que la están pasando muy mal o personas que la están pasando muy mal. Y empiezo a ver la situación, o sea, mi vida la empiezo a ver con otros ojos. O sea, ya veía yo actitudes entre parejas y yo, eso es violencia. Y luego, ¿por qué le está hablando así? Eso no se debe decir. ¿Por qué se dirige con ella de esa forma? ¿Por qué no la deja salir? Sí. Entonces, ya no hubo vuelta atrás. Yo le digo a alguien, ya que aprendes del tema, ya no hay cómo regresarte. Digo, qué bueno. Pero creo que ahora analizo mucho más las cosas y a veces como que me agobia eso, como que ya tener esos lentes, ¿no? Del tema de perspectiva de género. Pero es un tema que me apasiona, sí, que disfruto y que yo sé que puedes cambiar la vida porque esas personas están viviendo probablemente un infierno en sus casas que, en mi caso, por ejemplo, mi casa es mi lugar seguro, pero entendí que no toda la gente quería volver a sus casas o que no le gusta estar en sus casas porque es un espacio donde siempre corre peligro. Claro. Entonces, mi empatía de antes empata con este tema de la violencia familiar. Me doy cuenta de muchas cosas y ahí inicia mi camino en el tema de prevención y atención de la violencia familiar. Fíjate, Cassandra, y cómo yo percibo que toda esa historia también, tu historia de vida, toda esa sensibilidad que formaste desde pequeña, esa responsabilidad, esa autoexigencia también, cómo te ayudó también y te ha ayudado ahora con este tema de mujeres, de la lucha contra la violencia intrafamiliar, pues cómo te ha ayudado también a depositar toda esa formación que tú traes y hacer un gran trabajo que lo has venido haciendo por muchos años. ¿Hay algún caso en específico, Cassandra, una vivencia que te haya marcado, una situación que yo supongo que has vivido muchas, pero algo que tú digas, que tú nos puedas compartir, que dijeras, esto sí verdaderamente me marcó? Sí, la tengo muy presente. Pues siempre eran casos de gente que yo no conocía, o sea, externos o eran reportes, en casos externos a mi persona, ¿no? Que eran del trabajo. Una vez escuché un audio y me dije, uy, o sea, una cosa es saber o leer, o sea, la reacción de un reporte al 911 y decir qué impactante que un niño tiene que reportar que su papá está agrediendo a su mamá o que la que está persiguiendo con un cuchillo. Sí. Pero una fue haber escuchado un audio de un reporte de violencia familiar, de una llamada de emergencia, y otro fue cuando le pasó a una amiga. Ahí dije, oye, o sea, es muy diferente. Y acabamos de obtener un premio por un proyecto que hubo. O sea, no fue un premio, pero fue un reconocimiento por el gran trabajo que se estaba haciendo aquí en el estado en atención de la violencia familiar. Y ese día, me acuerdo en la mañana, me marca una de mis mejores amigas y me dice, está pasando tal cosa. Yo no entré en mucho detalle pues, por la historia de ella, pero me platica su caso. Claro. Y era una situación de emergencia, lo que me estaba comentando ella. Iban a salir del domicilio. Y dije, oye, o sea, ahora sí tengo que aplicar todo mi conocimiento. Siempre lo aplico, pero ahora tenía que aplicarlo en un caso muy cercano. Y hicimos un plan. O sea, pues se sucede esto, hacemos tal cosa, ok. Me dice, no creo que vaya a suceder. Les dije, es que va a suceder. El patrón y lo que siempre sucede es 1, 2, 3. O sea,
ya está muy como, ya lo podemos saber que va a pasar así. Me dice, no creo. Predecible, muy predecible. Es muy predecible esa palabra, es muy predecible lo que va a pasar. No, me dijo, no creo, ok, está bien. Pero igual estamos preparadas por si el escenario A o escenario B. Sucede el A, que es el que yo le había comentado, y me marca llorando. Y dije, ay, o sea, es muy diferente saberlo de alguien externo que no conoces, a vivirlo, a escucharlo de alguien que quieres tanto. Y eso yo creo que fue el momento más impactante porque me hizo darme cuenta que yo ya lo sabía, pero confirmarlo, que no pasa en cierto sector de la población nomás, que le pasa a cierto tipo de personas, con cierto nivel educativo, o sea, que realmente cualquier persona está expuesta. Entonces me hizo darme cuenta, una, del privilegio en el que estamos, y dos, que es mucho más complicado. Y yo también por el trabajo sabía que, ok, sucede una situación de violencia, vamos a hacer o sea, actividad 1, actividad 2, actividad 3. Y no dar vuelta atrás, ¿no? O sea, no regresarnos con el tema de la denuncia, por ejemplo. O sea, no echarte para atrás. Pero ya que estamos ahí, me doy cuenta que cada contexto es diferente. Entonces me hizo entender mejor ya los casos, porque decía, es que, ¿por qué no seguimos el 1, 2, 3 de las cosas, pues? Y ya que lo viví de cerca con ella, dije, no, pues ok, cada contexto es distinto, la formación de cada persona es diferente. Y finalmente dije, pues sí, cada persona, o sea, cada caso es diferente y la solución puede ser distinta para cada uno, aunque no se apegue a lo que está en el librito. Nunca sabes quién lo está viviendo. Claro. Y puede ser cerca de ti, y es lo que también trato de transmitir mucho, pues doy pláticas sobre ese tema, de decir, nadie trae un letrero que dice yo soy víctima de violencia. Entonces tenemos que ejercer empatía con todas las personas porque no sabemos quién lo está viviendo. Claro. Tanto que lo platicamos, y aun cuando le ocurrió, entiendo que es un estado de shock. Obviamente, pues yo creo que con todas las herramientas cuando te pasa, pues sí te puedes quedar en cero. Pero imagínate la gente que no tiene información, que jamás ha escuchado este tema, que no tiene acceso quizá a un celular para poder preguntar, acceso a internet para pedir información, que no tiene un carro para moverse, que no sabe dónde está un centro de justicia, que no sabe que existen. Claro. O sea, ahí me hizo como que darme cuenta de muchas cosas que yo asumía, pero ya las ya las entendí de fondo cuando me ocurrió con ese caso cercano. Fíjate, Cassandra, qué suerte también y qué gran apoyo has de haber sido en ese momento para tu amiga, ¿no? El que tú, precisamente, que estás tan empapada en el tema, pudiese estar ahí como eje central, ¿no? De su red de apoyo. Y me llamó la atención lo que platicamos antes de abrir micrófono, que me platicabas de que muchas de tus amigas no entienden lo que haces, no comprenden, como dicen, pero ¿qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Cómo te gustan esos temas? O sea, ¿sientes tu vida muy diferente a la de tus amigas? ¿Cómo lo has vivido esa cuestión? Pues sí, ninguna de ellas se dedica al gobierno o a la política, o tienen diferentes trabajos al mío. Tanto ellas como gente cercana a mí o así, a todos me apoyan mucho, tanto familiares como amigos o conocidos, todos mi barrio me respalda ahí. Pero sí, como que hay gente que me ha dicho, es que no entiendo por cómo te gusta ese trabajo, es lo que te platicaba ahorita, de cómo te encanta trabajar ahí, si son temas bien difíciles y luego el ambiente, o sea, como que dicen, no entiendo qué haces ahí. O sea, ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Qué es lo que normalmente les dices? Le digo, es que amo mi trabajo. No entenderían la vibra de ese trabajo. O sea, te pagan por ayudar a las personas. Es básicamente eso. Entonces, tú puedes ser el cambio de vida para una persona o para muchas. Porque si tú orientaste a una persona para que pidiera ayuda, quizás su situación de violencia paró ahí. Y ya tiene una vida distinta después de eso. O le diste herramientas para poder emprender y ahora ya no depende económicamente de la persona con la que vivía, que le estaba agrediendo. Mi respuesta es esa, que no a todo el mundo le tiene que gustar, eso lo tengo muy claro, pero a mí me apasiona, lo disfruto y veo todos los días cómo puedes cambiar la vida para bien de otras personas. Claro. ¿Cómo equilibras, Cassandra, por ejemplo, esos temas tan difíciles con los que te confrontas y trabajas en el día a día? ¿Cómo lo equilibras para no perderte a ti? O sea, ¿de qué recursos te haces para trabajarte emocionalmente, para contenerte, para tener esta contención que también se requiere mucho en este tipo de trabajos? ¿Cómo lo logras? Pues yo ya no he ido a terapia psicológica últimamente, pero sí estuve yendo un tiempo, pero creo que eso es con o sin ese trabajo, no creo que ese debe ser como que nuestra base para todas las personas, pero sí, por ejemplo, antes veía series quizá como de más acción o de peligro y así, las dejé de ver porque siempre tenía muchas pesadillas, pero tenía más o
casos que había visto en el trabajo, luego soñaba y me asustaba, pero pues ni siquiera conozco a la persona, o sea, directamente a la persona, pero había escuchado el caso. Entonces dije, mejor, y tanto en películas como en series, evito ver como temas conflictivos o difíciles. Digo, a veces sí, pero veo como series o películas como muy ligeras, que digo, es para distraerme, no es para agobiarme, mortificarme más, ¿no? Y obviamente lo que sí, el tema de la terapia y ser constante con el ejercicio, porque eso me ayuda a sacar un poco del estrés de todos los días. Ahí desfogas todo. Sí. ¿Y tu emprendimiento, Cassandra? Platícanos un poco de él. Mis accesorios, pues yo en ese momento tenía mi trabajo, ¿no? Ya trabajaba en el gobierno, pero dije, ay, necesito emprender otra cosa porque yo quería hacer un viaje con unas amigas. Y con lo que tenía, pues dije, no, con eso yo no voy a alcanzar a llegar al viaje. Entonces dije, ¿qué puedo hacer que sea de compra y venta, ¿no? Y veo, iban pues, las redes sociales como que apenas tomando su auge. Entonces veo que alguien dice, ¿quieres emprender tu propio negocio? Y yo, ¿acaso me estás hablando a mí? Entonces era venta de accesorios. Ellos vendían accesorios al mayoreo. Y dije, ay, pues puede ser una buena idea. Y mi papá, pues ya buscamos el nombre y se llama Seeker, el emprendimiento. Entonces, Seeker, ajá. Que con significa, S. Ajá, con S y K. Seeker. Significa éxito en húngaro. Y ya no busqué el nombre, yo dije éxito en diferentes idiomas. Y buscando, y pues todos bien raros. Entonces dije, yo voy al mercadólogo, dije, pues el que suene, que fonéticamente esté bien y que sea corto, y así. Y luego mi papá me ayudó a hacer el logotipo. No te digo que me siguen el rollo en todo, me ayudó a hacer el logotipo, luego hicimos el registro de marca. Y mi primer pedido fue 24 pares de aretes. Solo vendía aretes. Y dije, ¿y si no se venden? ¿Qué voy a hacer? Porque yo tenía un ahorro guardadito, o sea, un guardadito, la verdad, pues no era muy grande, pero yo dije, si me lo gasto, pues ya no se multiplicó ese dinero, pero si lo invierto en algo, abro un pequeño negocio o un negocio, pues ya estoy del otro lado, pues se va a multiplicar ese ingreso. Claro. Y dije, ¿y si no se vende, qué hago? Y ya platiqué con mis papás y me dicen, pues te lo quedas. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no se vendan, te los quedas. No es tanto dinero, no te estreses. Y yo dije, bueno, sí, está bien, sí lo voy a hader. Y ya vendí los primeros 24 pares y yo, bueno, eso está funcionando, esto me gusta, sí está jalando. Y ya abrí mis redes sociales pues de mi emprendimiento, pero realmente lo que funciona más es vendo con mi círculo cercano, o sea, con amistades, con personas compañeras del trabajo, y luego se fue corriendo la voz. Entonces ya tengo pues ya mi clientela de los accesorios, y a mí me encantan también. Y fue un punto de encuentro con mi mamá también, ese emprendimiento, porque a ella también le gusta. Y me dice, yo te ayudo. Entonces hacemos el pedido juntas, lo empacamos, buscamos como que cosas nuevas. Novedosas. Ajá, entonces... Ya no son solo aretes, ya son otras cosas. Ya me decían, pues trae collares. Y yo, ay, bueno, pero tengo que hacer una inversión más grande. Y lo decían, uy, no sé, me da miedo. Ahorita ya lo veo de distancia y digo, ay, qué simple. Pero ahorita, pues ya muchos años después, ya tengo 7 años con todo se vende, como dicen. Todo se vende. Todo se vende. Eso me faltó platicar. Yo siempre he vendido cosas, porque mi mamá vendía cosas de catálogo. O sea, de marcas, del Mary Kay, bueno, le quitan, sí, no. Vendía cosas de Avon, de Mary Kay y así. Y me decía, pues vende con y otras marcas, también no me acuerdo cuáles, pero vendía además. Si quieres llevarlo a la escuela. Entonces vendía ahí, pero ya platicando ahora de adulta me dice, no, me dijo, es que eso fue a partir de la secundaria, pero tú en la primaria vendías, no sé si se acuerdan los de mi generación, los lápices que ibas cambiando, que traían muchas puntitas y les ibas, o sea, lo ibas cambiando de uno a otro. Entonces vendía eso, vendía borradores, plumas, como que siempre, ya yéndome a los inicios, siempre me gustó como que la vendimia. Y siempre fuiste proactiva. Siempre muy proactiva, y ya ahora pues ya de adulta, pues ya sí que era sido con el que me quedé, pero antes de eso yo ya lo había intentado, ya había vendido, tuve una empresa de nopalitos deshidratados, no pegó, pero fue una maestría en eso de qué no hacer. Y luego también vendí, ¿qué más vendí? Gas pimienta también vendí un tiempo, o sea, cuando era como para defensa, para traerlo en la bolsa. No sé si está bien o está mal, pero sí lo hice, pero ya no lo hago. Y luego empecé ya los accesorios. Lo otro fue como circunstancial, que se fue, pues se puede vender esto. Ya los accesorios fue algo planeado, y yo creo que por eso ha durado más tiempo, porque fue algo que yo busqué y con lo que estuve bien decidida. Pues hay que seguir. Seeker, estás en Instagram. ¿Dónde estás en redes? S-I-K-E-R. Así se escribe. Seeker Accesorios MX. Ahí lo pueden seguir. Y casi siempre los accesorios que traigo al programa pues son los que yo vendo. Entonces, pues algo que me fascina. Eres la modelo principal. Soy la modelo de mi propio negocio, sí. Mi mamá se volvió fotógrafa. Ahí mi mamá, que quizás no se le da tanto la tecnología. Mamá, es que primo que yo me tome foto a la oreja, pues ayúdame. O al collar, o sea, está medio complicado. Entonces ella se volvió fotógrafa profesional, y ahora ella me ayuda también en cosas del trabajo. O sea, Seeker nos preparó para lo que venía después.
Pues muy bien. Mira, vamos a pasar a una ronda muy interesante, a ver si te gusta, Cassandra, donde yo te voy a lanzar una pregunta y tú me vas a contestar así. Es respuesta rápida, lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a ver. ¿Tu mayor miedo? Perder a un ser querido. ¿Tu mayor fortaleza? Mi disciplina. ¿Algo que te cuesta soltar? El control de las cosas. ¿Algo que te hace sentir en casa? Mi familia. ¿Una palabra que te defina hoy? Ay, muy buena pregunta. Así, en una palabra. Intensa. Intensa. ¿Qué emoción te visita más seguido, Cassandra? La felicidad. ¿Qué te da paz? Esa sí es una historia, pero muchas cosas me dan paz. Por ejemplo, cuando obviamente pues, si vas a misa o si estás tranquila contigo misma, pero un espacio que yo digo, cuando estoy muy estresada, necesito un momento de paz y hago yo sola. Voy, como si algún día no saben dónde estoy en los cocos, comiendo cocos. Voy y me como un coco. Porque cuando yo estaba chiquita, mi papá me llevaba, íbamos a los cocos y me sentaba, estaba tan chiquita que me subía al congelador, donde están los cocos guardados al congelador, no sé, al refrigerador de los cocos, me sentaba ahí. Y al tomar esa agua de coco y luego comerme el coco con salsa y limón, me hace sentir tan tranquila, como que pero yo creo que más que el alimento es regresar a ese momento. Esa seguridad que te transmitía tu papá. Así es. Entonces, como que cuando estoy muy, muy fuera de mí o que me siento muy agobiada, voy y hago eso, me tranquilizo y continúo con mi vida. ¿Qué te rompe el corazón? Las injusticias. ¿Qué te hace llorar? El tema de la discapacidad. ¿Qué te hace reír de verdad? Los anecdotazos. ¿Tu mejor recuerdo? Mi familia, estar con mi familia en la playa. ¿Un momento que te cambió? La discapacidad de mi hermano. ¿Una etapa que atesoras? La que estoy viviendo ahorita. ¿Un sueño pendiente por hacer? Yo creo que muchos, pero uno de ellos crecer todavía más en lo profesional. Algo que aún no te atreves a hacer. Quiero aprender a hacer deportes como extremos en el agua, en el mar. Eso es lo que tengo pendiente hacer y lo quiero hacer yo creo que este año. ¿Qué te está enseñando la vida? A soltar las cosas y que no todo esté en mis manos y es bueno soltar el control a veces. Ok. Algo que le quisieras decir, Cassandra, vamos a imaginarnos que ahorita tienes enfrente de ti a esa Cassandra niña de 5, 6 años, 7 años. Si tú la tuvieras enfrente, Cassandra, a esa Cassandra niña, ¿qué le dirías hoy con todo el conocimiento que ya tienes y con todo lo que has vivido? Que confíe en ella misma, que lo va a hacer muy, muy bien, que vamos a hacer muchas cosas juntas y que no tenga miedo. Quizá el miedo no es algo que nos frena mucho y tener la seguridad y la fe de que las cosas, porque yo creo que confiar viene de la palabra fe y confiar en que las cosas van a salir bien y así va a ser y vamos a llegar mucho más lejos de lo que tú has podido imaginar. Ay, pues me encanta lo que le dirías a tu Cassandra niña. Pues te agradezco mucho, Cassandra. Una plática que me encantó, la verdad, conocer más acerca de ti, de tu infancia, de tus padres, de tu historia de vida. Estoy súper segura que eres una mujer admirable, que ha logrado muchas cosas, muy sensible además. Y pues te agradezco mucho que hayas abierto tu corazón a este espacio. Y bueno, continuaremos próximamente conociendo más de las conductoras de Amiga Date Cuenta en este espacio donde nos estamos adentrando a sacar más y a conocer más de esa esencia de ellas. Muchas gracias por escucharnos y por vernos. Muchas gracias. Gracias, Cassandra.